poco ahora de economía. Vamos a tomar contacto telefónico con Guillermo Moreno, fue secretario de Comercio en el gobierno de la actual vicepresidenta Cristina Fernández. ¿Cómo le va, Guillermo? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por el llamado, María. Un placer. Bueno, gracias a usted por atendernos. Bueno, primero queríamos consultar cuáles serán los cambios, bueno, ya estamos transitando, ¿no?, en la economía, o algunos cambios que deberían aplicarse luego de que termine la pandemia, la cuarentena. Bueno, ahí hay un debate que me parece muy relevante. Si la pandemia está generando cambios o la pandemia está catalizando los cambios que ya se generaron, o sea, acelerando los cambios que ya se habían generado en el mundo. Estamos hablando en términos geopolíticos, ¿no? Sí. La pregunta es, ¿estaba la globalización surgida del consenso de Washington y construida por los socialdemócratas y neoliberales, esto es Europa continental y básicamente el mundo anglosajón expresado por los norteamericanos, vivita y coleando cuando llegamos a la pandemia y ahora esto cambia? ¿O ya había cambiado y lo que hizo la pandemia es catalizar y que se tome conciencia del fin de la globalización y entonces que quede patente la construcción de un nuevo orden internacional? Porque la respuesta a esta pregunta define la inserción internacional de la Argentina, o sea, define la política que tiene que hacer el presidente Fernández con el mundo. No es lo mismo pensar que la globalización campante estaba administrando las cosas del mundo, o sea, seguían vigentes los elementos ordenadores del consenso de Washington, el famoso decálogo que terminó durante 30 años definiendo que era un buen o un mal gobierno, a decir, no, mire, eso ya estaba terminado. ¿Cuándo se terminó? Para ponerle una fecha, porque la historia no se estudia con fecha, pero bueno, cada tanto se le ponen fecha para ordenar la cabeza. Cuando asumió Trump, digamos, enero del 2017, se terminó la globalización. En todo caso, lo que está haciendo el coronavirus es que se tome conciencia de que ese proceso que estaba terminado, efectivamente se terminó. Pero claro, eso tipifica conductas totalmente distintas. Naturalmente, yo adscribo a esta segunda posición. Para mí, la irrupción de Trump, no como un loquito suelto, que fue lo que se intentó explicitar. Trump es la expresión orgánica de la clase dirigente norteamericana. Es la expresión de la clase dirigente norteamericana. En todo caso, no será la expresión de Wall Street, pero es la expresión de la clase dirigente norteamericana y por lo tanto es la irrupción de un nuevo paradigma para el mundo, es la destrucción del orden establecido y naturalmente la construcción de un nuevo orden. Y eso es lo que estamos viendo ahora, cuando Trump decide sacar a Estados Unidos del acuerdo transpacífico, y eso fue la primera decisión que tomó Trump el mismo día que asumió, le está poniendo fin al libre comercio de bienes y servicios. Y le estaba poniendo fin a la Organización Mundial de Comercio. E incluso al Fondo Monetario Internacional. Bueno, todo esto es lo que ahora estamos viendo. Moreno, ¿y está de acuerdo con las políticas económicas que está aplicando el gobierno de Alberto Fernández? No, decididamente no. Mire, yo creo que la semana pasada hubo una declaración muy importante en el marco de la política argentina que le hizo Ricardo Alfonsín. Porque hay declaraciones que cuando hacen iluminan. Hay declaraciones que a veces, son la mayoría, bueno, no van al núcleo duro decisional y vos las escuchás como estás viendo cuando pones música de fondo, entonces escuchás esas declaraciones y bueno, pero hay declaraciones que iluminan y esclarecen. La de Ricardo Alfonsín diciendo esta política económica radical iluminó. Y bueno, está claro, es una política económica de esas características que a los economistas del peronismo nos alivia, porque no nos hace responsable de lo que está haciendo el gobierno en términos económicos, y por el otro lado te inquieta porque en general uno sabe cómo terminan las políticas económicas radicales, ¿no? De la dictadura para acá lo hemos vivido y lo sabemos. Bueno, así que bueno, me parece que le tenemos que agradecer a Alfonsín que haya clarificado el panorama. ¿Y cuál cree que puede ser alguna medida que se puede tomar desde el gobierno que sea correcta para estos tiempos? Y lo primero que tendría que hacer es un plan económico. Digamos, el presidente
cuando le preguntaron esto en Europa dijo lo tenemos pero es secreto. Bueno, yo creo que no me parece que sea esa una posible declaración. Si hay algo que no puede ser secreto es un plan económico, porque la economía la direcciona el gobierno, pero la hacen los empresarios y los trabajadores todos los días de Dios. Entonces no puede ser secreto. Creo que en realidad hizo esa declaración para decir, mire, todavía no lo tenemos claro, o vamos a ver cómo terminamos el tema de la deuda, y después vemos si ponemos la cabeza a resolver el tema de un plan económico. Pero bueno, lo primero que habría que haber hecho es un plan económico. Hay que resolver las inconsistencias macroeconómicas, tremendas inconsistencias macroeconómicas heredadas de la administración anterior, pero esto no se puede dilatar. Bueno, lo dilató, el presidente es legal y legítimo para tomar las decisiones que él corresponda, ganó las elecciones. Por lo tanto, pero bueno, no estamos diciendo que no es legal ni es legítimo, estamos opinando sobre las decisiones que tomó o que no tomó. Bueno, en este caso, el no haber formulado el 11 de diciembre un plan económico, que era lo que necesitábamos, y sobre eso encima se monta la pandemia, bueno, nos coloca en la situación que estamos actualmente, donde ayer te salieron los datos, o antes de ayer, el avance de la actividad económica de marzo, que es el EMAE, después ya te saldrá el PBI del trimestre y así sucesivamente, y en marzo solamente, con 10 días de cuarentena, pues tuviste una caída vis a vis, marzo 20 contra marzo 19, del 11 y pico %. Bueno, imagínate lo que va a ser abril. Claro. Imagínate lo que va a ser abril. Entonces, cuando vos empieces a hablar de números que te asustan, que es lo que vos estás viendo en la economía, decís, pero muchachos, ¿qué nos está pasando? ¿A dónde queremos ir? ¿A dónde queremos llegar? Porque cuando vos decís 11% que cayó la economía, estás diciendo 11% menos de bienes y servicios para repartir. Por lo tanto, si vos tenés 11% o 12% menos, redondeando, que es 11.8, de bienes y servicios para repartir, pero sobre todo de bienes, ¿sabés a dónde te fue a parar la pobreza? Porque la pobreza no es falta de plata, ¿eh? Esa es una visión adolescente de la pobreza. La pobreza es falta de bienes. No es que la gente es pobre porque no tiene plata para comprar la leche. Lo que no tiene es la leche. Entonces te ponen la leche en un precio tal que vos no tenés plata. Claro. Bueno, pero esto que yo estoy diciendo, que vos me decís claro y yo te lo agradezco, ojo que es discusión de altísimo nivel. A mí me tocó explicar esto en el gobierno porque no se entendía. Miren, señores, que la pobreza no es falta de plata. Si el peronismo pensara que la pobreza es falta de plata, lo resuelve en un santiamén. ¿También? ¿O vos te pensás que entre una familia pobre y darle plata al peronismo habría algún inconveniente? No, el problema... Entonces piensa, por ejemplo, que de fondo no se va a resolver nada con, por ejemplo, estos aportes de 10.000 pesos para algunos sectores con la IFE o esta parte de los sueldos que se paga a privado desde ANSES. Eso lo tenés que hacer. Si del otro lado no tenés los bienes y servicios, alguien no los consume. Lo que no está no se consume. Claro. Y bueno, es así de simple. Si vos tenés los bienes y servicios y es un problema de ingresos, bueno, entonces se resuelve. Es lo que se llama políticas de demanda. Ahora, pensar que ahora vos tenés un problema de demanda, pero es no entender lo que está aconteciendo. Si tenés los negocios cerrados y la fábrica cerrada, es un problema de oferta, no de demanda. Las fábricas no están cerradas porque no tenían demanda, ya tenían poca demanda. Pero vos las cerraste, hay un problema de oferta, es de sentido común. Si vos caminás por el centro comercial de tu ciudad y están todos los negocios cerrados, ¿a usted parece que hay un problema de demanda o de oferta? Claro. Y bueno, ahora esto es el ABC. Ahora, claro, si estamos en una economía radical, los radicales para entender la economía son duros, ¿está bien? Y sobre todo para entender la economía argentina. Por eso, a los amigos radicales vos le tenés que dar cualquier, le podés compartir con ellos áreas de gobierno, pero no les dé economía. No les dé economía, no les dé el Banco Central. Bueno, y esto es lo que le han dado, qué sé yo. Y estos aportes que da la ANSES a las empresas privadas, que bueno, en muchos casos fue más del 50% de los salarios, 60% de los salarios, y a muchas empresas se les dio desde el gobierno nacional. ¿Está bien tomar una medida así? Sí, no hay duda que está bien. El tema de resolver la cuestión de los ingresos lo tienen que hacer, y es correcto, a la familia y a las empresas. Pero hay que entender que no están los bienes del otro lado.
Si vos resolvés los temas de los ingresos y la facturación te cae un 40%, ni mandrás que te resuelve el tema de los precios. Porque te falta un 40% de producción en el mercado. Es sentido común. Sí. No es necesario ir a hacer un doctorado a Harvard o a la Universidad de Economía de Neuquén. Está bien, no es necesario, es sentido común. Miren, muchachos, cerraste el comercio, la mayoría, cerraste la producción. Dejaste trabajando una persona cada 10, porque están trabajando 4,5 millones de personas, ¿está bien? Más o menos, por ende que ahora con estas aperturas marginales que hicieron, estén trabajando 500.000 más, 5 millones de personas, pero sigue siendo la misma cuenta, 1 sobre 10. Bueno, obviamente que te falta la producción en el mercado. Vos tenés que resolver el tema de los ingresos de la familia, que es lo más fácil de resolver, es plata. Mandás a imprimir plata, se la pones en la cuenta, la familia y las empresas. Muy bien, te das vuelta con esa plata y vas a comprar. ¿Qué compras? Ahora, como la pobreza no es falta de plata, es falta de bienes. El problema que tenemos, cuando nosotros decimos tenemos pobreza en leche, es que no me alcanza la producción de leche de la Argentina para no tener pobreza, a menos que cierre las exportaciones de leche. Claro, cuando vos cerrás las exportaciones de leche se te arma un desorden, son los conflictos que tenés. Bien, leche es un trade-off entre exportación y consumo. Si yo no exporto 1 kilo de leche en polvo, me alcanza para todo el pueblo argentino. Si exporto, no me alcanza. Pero la pobreza tiene que ver con eso. La pobreza no, te repito, si fuera falta de plata, cualquier economista del peronismo lo soluciona en medio día. Pero no es falta de plata, es falta de los bienes para satisfacer las necesidades de esa familia que son pobres. Y esto lo agudizaste bajando la producción en la economía argentina desde que instauraste la cuarentena. Claro, pero ¿cuál era la alternativa, digamos, en el marco de la pandemia, la cuarentena? Y no sé, eso lo tiene que pensar el presidente. Claro, sí, sí. Él tomó una decisión. Claro, sí. Que de acá a un tiempo se evaluará si es lo mejor. Yo leí, o ya lo vengo diciendo hace por lo menos 50 días, desde una conversación que oportunamente tuve con un sector de la salud vinculado al financiamiento privado, que me expresaba: Moreno, ¿qué pasa? ¿La ley de los grandes números no funciona más? ¿La gente no tiene más infartos en la Argentina? Hace 50 días te dije: mire, muchachos, que los sanatorios están vacíos. Entonces, si seguimos así, porque la gente tiene miedo de ir a tratarse a los sanatorios porque piensan que es el caldo de cultivo del coronavirus, se van a morir de otras cosas. Bueno, salió el primer informe de Italia, que ya procesaron, del mes de febrero del 2020, donde ven un enorme crecimiento de muertes de niños, producto de enfermedades que ya estaban resueltas, por ejemplo, meningitis. Pero claro, le duele la cabeza al niño, se queja. El padre dice: no, entre ir al sanatorio y ver si lo deja. Y la meningitis vos lo dejaste 2 días, 3 días y fuiste. Bueno, eso es lo que pasó en Italia. Hoy salió en la contratapa de Ámbito Financiero un informe del Fleming y demás, están diciendo: mire, nosotros prevemos que se van a morir 9.000 argentinos de enfermedades que se podrían haber tratado, pero por el miedo no se trataron. Accidentes cerebrovasculares, diabetes, un montón de cosas. Bueno, esto hace parte del esquema decisional. Y para eso tenemos un gobierno. El presidente Fernández tomó una decisión. Muy bien, esa decisión que tomó será juzgada cuando se evalúe. Sí, sí, pero cuando se vean las consecuencias también. Claro, por eso, las decisiones, él es legítimo y legal para tomarlas, como ya dije. Ahora, las consecuencias de esas decisiones, después el pueblo las evaluará. Eso es lo que está en discusión. Yo humildemente opino. Obviamente, vos me decís qué decisión hubiese tomado en el plano económico. En el plano económico, te digo, el 11 de diciembre anunciar un plan económico coherente, consistente, explicándole a la economía argentina, que son los empresarios y los trabajadores, para dónde vamos. Incluso los movimientos sociales de ya, que son un actor relevante en la economía hoy.
Hoy, naturalmente con la desocupación y pobreza que tenemos, los movimientos sociales son muy importantes. Por lo tanto, cuando haces un plan integral, les hablas a todos los actores sustantivos. ¿Qué hubiese hecho yo? Vos me decís, si hubiese estado... Bueno, quizás, obviamente, la cuarentena es necesaria, quizás no en esta dimensión. Alguien le tendría que haber dicho al presidente, mire, presidente, no puede usted dejar una persona cada día trabajando, porque no da esa relación. Sí, usted me dice eso desde el lugar económico, pero si vemos las cifras, por ejemplo, de Chile, de Brasil, con el tema de la poca cuarentena en comparación con Argentina que se realizó y la cantidad de contagios, ahí sí hay una cifra muy diferente, o sea, se ve muy claro ahí, digamos, el resultado positivo que ha tenido desde el lado de la salud para la Argentina, ¿no? Por eso va a haber que evaluarlo esto por lo menos dentro de un año. Claro. Cuando la señora Merkel dice el 70% del pueblo alemán va a tener coronavirus, ¿mintió? ¿Se equivocó? Uh-huh. No. Bueno, eso es algo que hay que plantearlo. Cuando vos armás la cuarentena desde el miedo, y desde el miedo lo que termina pasando es que sectores populares apedrean una ambulancia donde había un trabajador golondrina en Salta. ¿Qué querían? ¿Matarla a esa señora? ¿Le querían prender fuego? ¿Qué querían hacer? Pero no es los sectores oligárquicos contra un trabajador golondrina. Fue pobres contra pobres. Claro, yo te diría, quizá la cuarentena había que hacerlo, con un poco más de gente trabajando para que no te desaparezca la producción. Claro. Porque vos me decís ahora, no, mirá, yo te comparo, así está bien, está perfecto y la verdad que no te puedo decir nada. Ahora, ¿vos me podés decir en cuánto está la pobreza bien en Argentina o la desocupación? Uh-huh. No me lo podés decir. No, y ya estaba muy alta antes de todo esto. Imagínate ahora. Sí. Imagínate ahora con 40% menos de bienes en el mercado. Claro, sí. Y bueno, y medidas, por ejemplo, como el impuesto a las grandes fortunas, ¿cree que pueden avanzar, que pueden servir? Yo creo que lo que hay que hacer es que la deuda, que para eso es lo que tenemos que recaudar, la tienen que pagar las 1.000 familias de la Pampa Húmeda. Yo les hice un artículo, les hicimos las cuentas, le dijimos que este año se iban a llevar 7.000 millones de dólares, vos ponés 7.000 millones de dólares arriba de la mesa y no tenés más conflicto del sector en términos de deuda externa, no tenés más conflicto. Ahora, en vez de discutir si se paga o no se paga la deuda, lo que hay que discutir es que pone la plata. Ahora, contra eso, que pueden poner las 1.000 familias dueñas de las tierras en la Pampa Húmeda, las más productivas del mundo, estamos discutiendo un impuesto que con toda furia podría recaudar 4.000. Y bueno, me parece, yo no tengo ningún inconveniente, obviamente que si lo quieren hacer que lo hagan, pero me parece que estructuralmente no resuelve nada. Uh-huh. En cambio, que la oligarquía argentina, las 1.000 familias, ponga 7.000 millones de dólares o el equivalente, que se la vienen llevando desde hace centenares de años, ¿no? Desde Caseros para acá que se la vienen llevando, en proporción, obviamente, estamos hablando en términos figurativos, no te voy a decir que después de Caseros empezaron a llevar 7.000 millones de dólares, algo de número entendemos, pero en términos proporcionales estoy diciendo esto, me parece que algunos años se dediquen a pagar la deuda, me parece que está bien. Y eso sí es estructural. Y eso sí vale una discusión sustantiva, porque estás resolviendo una situación externa y estás diciendo de dónde sacas la plata. Claro. Esto parece más un paliativo, bueno, está bien, por única vez te recaudás 3.000, 4.000 millones de dólares, y la Argentina es mucho más que eso, ¿no? Gracias, Moreno, por la comunicación. Gracias a ustedes, un abrazo, gracias por el llamado. Gracias, buenos días. Estábamos escuchando a Guillermo Moreno, fue secretario de Comercio del gobierno de la actual vicepresidenta Cristina Fernández, y bueno, la postura con respecto al tema de la actividad económica en nuestro país y bueno, las consecuencias que tiene, y como decía Moreno, ¿no? Se van a tener que analizar dentro de varios meses en la economía y la producción esta cuarentena.